Cómo ARM domina los chips y su historia. En el transcurso de las 3 décadas más recientes, ARM o ARM ha sido la compañía que ha dominado el desarrollo de la arquitectura de chips y está presente en la mayoría de los teléfonos inteligentes. ARM diseña la arquitectura de los chips de compañías como Apple, Google, Nvidia y Amazon. ARM fue valorada por encima de los 54.000 millones de dólares en septiembre del 2023, gracias a que grandes compañías la prefieren a Intel. Y ahora logró superar las expectativas de Wall Street, pues durante el trimestre incrementó sus ingresos anuales en 28%, y hoy titanes como Amazon y Samsung quieren convertirse en inversores principales. Lo sorprendente de ARM es que nada en su trayectoria presagiaba el lugar que ocupa hoy. Su primera gran prueba pudo ser la última, hacer que Nokia aceptara sus chips como parte de sus equipos. Si hubiese fallado en seducir al entonces gigante finlandés de móviles, todo se hubiese venido abajo. En este video te contaremos sobre el trabajo y la suerte en cada encrucijada de ARM. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo ARM domina los chips? ARM ha sido por 3 décadas la compañía dominante al fijar la arquitectura, según la cual se construyen los chips usados en teléfonos inteligentes. Aunque hablaremos de ella más ampliamente al final, aquí podemos adelantar que Apple basa sus procesadores personalizados para iPhones y MacBooks en la arquitectura de ARM. Nvidia y AMD hacen otro tanto. El modelo de negocios de ARM consiste en vender licencias para que compañías que fabrican CPUs fabriquen chips con su arquitectura. Adicionalmente, ARM cobra una regalía por cada chip construido según su tecnología. El año pasado, los ingresos por este último rubro alcanzaron 30.000 millones de dólares. Los clientes de ARM incluyen a los amos del sector, Nvidia y los ya nombrados Apple, pero además están Google, Microsoft, Amazon, Samsung y a sus competidores Intel y TSMC. La arquitectura de ARM permite usar menos energía que la que emplean los x86, de ahí la ola de migraciones de la que también hablaremos más adelante. ARM inició en 1983. En 1983, una compañía que probablemente no conozcas, Acorn Computers, lideraba el negocio de la computación en el Reino Unido, luego de haber ganado el contrato para proveer con una computadora a un programa de la BBC. Su BBC Micro llegó a vender más de 1.2 millones de unidades, pero el mercado de la computación personal estaba cambiando por la saturación y por nuevas máquinas más potentes y fáciles de usar, como la PC de IBM o pronto la Macintosh de Apple. Para competir, Acorn necesitaba dinero para investigación y desarrollo. Una de las desarrolladoras del BBC Micro, Sophie Wilson, ya había anticipado el problema y había añadido una ranura que podía conectarse a una CPU más poderosa. Una CPU configurada de esta manera podía dejar libre el chip 6502 original para otras tareas, pero ¿a qué chip conectar la ranura? Ninguno de los que había disponibles parecía tener la capacidad que la compañía quería. Algunos eran lentos, otros no usaban bien la memoria, etc. ¿Cuál era la alternativa? ¿Fabricar sus propios chips? Una visita a la Fábrica Nacional de Semiconductores israelí los convenció de lo cuesta arriba de la empresa ante la presencia de un ejército de ingenieros y de equipo muy costoso. Sin embargo, después Wilson y otros ejecutivos visitaron el Western Design Center en Mesa, Arizona, la compañía que fabricaba el 6502 del BBC Micro y que estaba diseñando un sucesor basado en la arquitectura de 16 bits, el 65C618. La operación más modesta del Western Design Center, que les pareció un bungalow en un suburbio, en el que trabajaban pocos ingenieros junto a algunos estudiantes que usaban una vieja Apple II y cinta adhesiva para sus diagramas, les hizo creer que sí era posible fabricar su propia CPU. Aún la tarea representaba retos, pero en Acorn apoyaron el emprendimiento de Wilson, incluyendo papers de IBM, que describían una nueva y más poderosa CPU llamada RISC, el acrónimo para Reduced Instruction Set Computing.
Aunque la aritmética y la lógica tienen mucho que ver con lo que hace una CPU, lo cierto es que siempre es necesario que los humanos le digan qué hacer. Por eso, toda CPU tiene un conjunto de instrucciones, que no es otra cosa que una lista única de las cosas que puede hacer. Lo rompedor de la RISC era que permitía reducir el número de instrucciones, lo que redundaba en una simplificación del diseño de la CPU. Además, el microprocesador tiene un uso compartido. Una parte se dedica a recuperar la instrucción de la memoria y otra a ejecutarla, todo de forma simultánea. Hoy es la regla, pero en los 80 esto era innovador y significaba un mejor uso de la memoria y una mayor velocidad. Para brindar su CPU de las exigencias del futuro que no tardarían en llegar, la gente de Acorn eligió el diseño de 32 bits, dejando de lado el de 16. Esto hacía el chip más simple internamente. Una vez listo, el diseño solo necesitaba un nombre y se eligió Acorn RISC Machine o ARM. Desarrollar esa primera ARM tomó 18 meses y en el proceso se ahorró dinero probando exhaustivamente el diseño antes de ponerlo en silicio. En total, trabajaron solo 10 personas en el diseño, prueba y fabricación. La guinda del pastel es que el componente debía funcionar con poca energía, una característica pensada para ahorrar costos, que originalmente fue incluida por accidente por lo primitivo de los equipos para medir corriente que usaban, pero que en el futuro se probaría crucial. El fracaso de ARM en 1985. En este momento podrías creer que el éxito estaba asegurado con este componente revolucionario, que superaba en varios años a los competidores. No obstante, la verdad es que para 1985, el BBC Micro ya no se vendía, superado por clones de IBM más baratos. Para paliar la debacle, Acorn vendió una porción decisiva de sus acciones a Olivetti, con la que había estado en conversaciones para diseñar una impresora compatible con el BBC Micro. Esto era un mal síntoma. Parte del problema era que la compañía necesitaba una computadora totalmente nueva para poder mostrar el poder de su nueva CPU. El BBC Micro no servía para ello. Sin embargo, antes había que actualizar el ARM solo un poco, lo que sucedió con el ARM V2 en 1986, que se unió a otros componentes, y el diseño de una computadora en 1987, la Acorn Archimedes. Para acompañar el desempeño de su PC, Acorn había destacado a un equipo de desarrollo de software en Palo Alto, en el Xerox PARC, para diseñar un sistema operativo de nueva generación, llamado ARX. Ahora bien, el ARX llegó tarde, la Archimedes estaba lista, no obstante, el ARX no estaría a tiempo, por lo que se decidió bypassear al Archimedes y crear un sistema operativo alterno en 5 meses. Este proyecto de loco sería bautizado Project Arthur. Cuando estuvo listo, tomó tiempo ponerlo a punto, mas el principal problema de Acorn era que nadie creía en la capacidad de su CPU. Por eso, a lo interno, se pensó en separar la unidad de microprocesadores de Acorn del resto de la compañía para hacerla rentable, pero a los ejecutivos les tomó tiempo dar con el modelo de negocios adecuado. Apple entra en la jugada. Pronto vendría Apple en su auxilio. 2 ingenieros de Apple, Paul Gavarini y Tom Pittard, habían construido una PC prototipo llamada Mobius, que usaba una ARM2 y corría con software de Apple y de Macintosh. La gerencia de Apple nunca entendió el uso de la Mobius y la mató muy pronto, pero los ingenieros detrás de ella habían comprendido el poder de la CPU ARM. A esa cruzada se unió otro ingeniero, Larry Tesler, encargado de encontrar una CPU para el proyecto Apple Newton, y nada mejor que la ARM para ocupar ese lugar. El problema era que Apple y Acorn eran obvios competidores. ¿Qué hacer? Aparte, todas las piezas detrás de ARM se movían como una centrifugadora. Los empleados no querían seguir atados a la declinante fortuna de Acorn. Olivetti estaba más interesado en producir clones de IBM. Mientras tanto, VLSI Technology, la manufacturadora de los chips ARM, quería más clientes y Apple quería licencias. Acuerdo entre Apple, Acorn Computers y VLSI. Así llegó el acuerdo de noviembre de 1990, una joint venture entre Apple, Acorn Computers y VLSI. Apple invertiría $3 millones por un 30% de las acciones. VLSI haría lo mismo con $500,000, además del conocimiento y las herramientas. Mientras que Acorn transferiría toda su propiedad intelectual más 12 empleados, valorados en $3 millones adicionales. Por petición de Apple, la nueva compañía se llamó Advanced RISC Machines, ARM, y comenzó a operar en una granja de pavos en Cambridge.
Gracias a la suerte, Robin Saxby asume el liderazgo. Ese puñado de empleados sería liderado por Robin Saxby, un hallazgo de la misma firma de cazatalentos, contratada por Apple, que había encontrado a John Scully. Pero antes, la suerte debería intervenir, aunque ya se había reunido con los que serían sus empleados, que salieron convencidos de que Saxby era la elección correcta. Él todavía no estaba convencido, por lo que le preguntó a su hija de 11 años si debía tomar el empleo. Su hija le respondió: «Papi, tengo un dado. Si lo lanzo y sale 6, serás millonario en tu nuevo trabajo». La niña lanzó el dado y salió 6. La suerte estaba echada. Saxby sería el primer CEO de ARM a principios de 1991. El próximo paso era encontrar un modelo de negocios. Para ello, Saxby desempolvó una propuesta de sus tiempos de Motorola, y que consistía en convertir a la unidad de CPU en una unidad de negocio independiente encargada de ofrecer soluciones personalizadas. ARM era el lugar adecuado para ajustar esta idea por medio de la venta de licencias y el cobro de regalías por componente vendido, justo lo que querían todas las partes detrás de la joint venture. Pero el resto de los competidores estaba expandiendo las posibilidades de la plataforma RISC de una manera que era inalcanzable para ARM, por lo que debía dar con un nicho que sí pudiera desarrollar. Y lo encontraron en las aplicaciones integradas que hacían una buena pareja con lo barato de la producción de los chips de ARM. Sin embargo, al principio las aplicaciones integradas no fueron todo lo promisorias que llegarían a ser. Algunas de las primeras licencias se vendieron a compañías de fax modems y otras aplicaciones pequeñas. Estos negocios no dejaban mucho margen y para 1991 la compañía se estaba quedando sin efectivo. El momento decisivo para ARM. El momento decisivo llegó en 1993, cuando por fin Apple lanzó su dispositivo Newton, que usaba el procesador ARM610, la seña de identidad de la firma. El Newton resultó un fiasco para Apple, con apenas 60,000 unidades vendidas, pero para ARM, que cobraba una regalía de $20 por chip, significó un flujo de efectivo nada despreciable. Saxby invirtió todos los beneficios en la compañía y dobló su plantilla a 60 empleados. Esta era una apuesta, y para que funcionase se necesitaba que vendiese más licencias. La alianza con Nokia terminó por llevar a ARM al éxito. Inicialmente, compañías grandes como Motorola no estaban dispuestas a conceder el pago de licencias a ARM, alegando que sus laboratorios harían todo el trabajo de desarrollo de aplicaciones en los chips. No obstante, ese mismo 1993, ARM logró un acuerdo con Texas Instruments, que lo pondría en contacto con uno de sus clientes históricos, Nokia. Gracias al acuerdo, ARM puso uno de sus componentes en cada teléfono Nokia, el primer paso en el dominio que hoy tiene de la arquitectura de chips para telefonía. El acuerdo con Nokia fue una prueba de fuego. Si ARM podía convencer al fabricante finés de usar sus chips, entonces TI los fabricaría. Por suerte, ARM pasó el examen con sobresaliente, su ARM7. La licencia Nokia se acordó en 1994 y uno de los teléfonos producidos con componentes de la británica es el Nokia 8110, el primero GSM, con un núcleo ARM que se hizo famoso cuando apareció en Matrix. Lo anecdótico del caso es que inicialmente Texas Instruments quería tratar a ARM con el mismo desdén de Motorola. La historia cuenta que en una reunión para discutir una posible sociedad, los ejecutivos de TI ni siquiera firmaron un acuerdo de confidencialidad. Saxby simplemente abandonó la reunión junto a sus subordinados porque no estaba dispuesto a que Texas Instruments menospreciara sus capacidades. A la licencia con Nokia siguieron acuerdos con Sharp, Samsung y NEC. En 1995, la compañía ya había vendido 10 licencias. 3 años después, ARM se cotizó en bolsa por primera vez. Detrás de esa decisión estuvo el crecimiento de la compañía a 274 empleados y los $44 millones en ingresos el año anterior, que dejaron una ganancia de más de 8 millones por la venta de 10 millones de microprocesadores. En ese momento, la compañía no había logrado fijar el estándar de la plataforma RISC, pero estaba en tercer lugar y era la que más crecía. Los 2000 ayudaron a mantener la tendencia aceleradamente gracias a la aparición de los primeros teléfonos con pantalla táctil. La década siguiente traería el impulso de los dispositivos conectados en el hogar. En 2016, ARM se volvió de nuevo una compañía privada cuando la compró SoftBank por $32,000 millones. De los smartphones a la inteligencia artificial. ARM tiene actualmente unos 6,500 empleados en el mundo entero. La mayoría de ellos se ubica en el Reino Unido, con una sexta parte en Estados Unidos.
donde la firma tiene oficinas en Arizona, California, Carolina del Norte y Texas. Sedes adicionales se encuentran en Noruega, Suecia, Francia e India. Desde el desarrollo que te hemos contado, ARM pasó de ser el corazón de los teléfonos inteligentes a poner un pie en la IA. En medio existe la posibilidad de que construya la próxima generación de microprocesadores para servidores, PCs y aumente mucho más su dominio en la telefonía. Esos, junto a los centros de datos y los autos, son los mercados primarios a los que apunta ARM. No se escapa de vista que todos esos nichos tienen derivaciones hacia la IA de una forma u otra. ARM tiene unas 6.800 patentes alrededor del mundo, más otras 2.700 solicitudes pendientes de aprobación. Algunas de estas corresponden a la línea Neoverse, destinada a gran desempeño y a computación en la nube. Neoverse es el caballito de batalla que ha ayudado a la penetración de ARM en la IA desde que fue lanzada en 2018. El intento de Nvidia de comprar ARM y Masayoshi Son. Hace un par de años, el interés de Nvidia en ARM iba mucho más allá de la integración tecnológica. El dueño de ARM, el ya nombrado SoftBank, que a su vez es propiedad del empresario japonés Masayoshi Son, necesitaba dinero después de perderlo en compañías como WeWork y Uber. Fue así como en 2020 SoftBank creó un acuerdo con Nvidia para vender ARM por $40.000 millones. Hoy el acuerdo no existe, bloqueado por reguladores y por algunos de los más grandes clientes de ARM, que son competidores de Nvidia. Para ejecutivos de SoftBank, fue decepcionante que el acuerdo se malograra por haber gastado mucho tiempo en diseñarlo. En su lugar, SoftBank anunció planes para hacer a ARM pública de nuevo, lo que sucedió en septiembre de 2023, con su acción ganando 25% el día de la IPO, aunque ha caído desde entonces. En el momento de la IPO, ARM llegó a valer más de $54.000 millones, gracias a la migración hacia el chip competidor del x86 de su diseño. Los competidores de ARM. Uno de los riesgos para ARM proviene de una arquitectura rival de fuente abierta y que recuerda a sus orígenes. RISC-V, que ha visto una reciente ola de interés por algunos de los más grandes clientes de ARM, como Google, Samsung y Qualcomm, que buscaron alternativas precisamente cuando parecía que Nvidia iba a comprar ARM. De momento, RISC-V permanece como una amenaza menor de acuerdo con ARM que, de cara al público, afirma que RISC-V está retrasada con respecto a su posición. La firma de Cambridge sí reconoce el peso de RISC-V en diseños más simples o de baja potencia, pero no en los que la hacen distintiva. Pese al golpe de Apple, que veremos enseguida, el mayor competidor de los procesadores de ARM es el x86 de Intel, desarrollado en los 70 y que es la arquitectura dominante en las PC, con una ingente cantidad de software desarrollada para él. Y es que el software de soporte es la clave que determina el éxito o el fracaso de una determinada arquitectura de chips en el largo plazo. Intel lo hizo muy bien desarrollando temprano toneladas de software para su x86. La mayoría de los servidores se ha basado tradicionalmente en el x86, aunque eso podría cambiar. En ese mercado específico ha sucedido algo llamado componentización, que consiste en la segmentación de las partes de un servidor y que facilita la adopción de la arquitectura de ARM. En este campo, Amazon Web Services usa chips para servidores basados en ARM. Antes, en 2018, había lanzado su Gravation, un microprocesador rival del x86. Apple pasó a hacer computadoras con chips de ARM. Apple es el socio que permitió a ARM hacerse con el mercado de laptops. En 2020, la firma de Palo Alto cambió a procesadores basados en la tecnología de ARM, rompiendo con los procesadores Intel x86, que habían usado sus máquinas por 15 años. La asociación se acentuó en octubre de este año cuando Apple anunció su última línea de procesadores M3 de ARM, que servirán en MacBooks y iMacs, equipos a los que les brindará una autonomía de batería que, en el caso de las Macs, alcanzará 22 horas sin recarga. Hasta su sorprendente jugada nadie creyó que Apple cortaría lazos con los x86. Hacerlo marcó un momento de inflexión para la compañía equivalente a un cambio generacional, en el que la vieja guardia representaba a los procesadores Intel. Para esta firma no significa el fin, pero es innegable que hay una gran interrogante sobre su futuro porque hoy todos se preguntan, si Apple pudo cambiar de procesadores, ¿lo harán otras compañías también? Y el divorcio es a largo plazo. En septiembre Apple extendió su acuerdo con ARM hasta al menos 2040.
En esta estela surfea Qualcomm, cuyos emblemáticos Snapdragon se basan en arquitectura ARM, aunque el vínculo entre estas dos compañías no es el lecho de rosas que existe con Apple. El hecho es que ARM está demandando a Qualcomm sobre el derecho a fabricar ciertos procesadores usando su tecnología. El litigio se deriva de la compra de Nubia por parte de Qualcomm, compañía que tiene una licencia de ARM. El problema es que Qualcomm considera que su compra de Nubia le otorga los mismos derechos de la licencia de esta. ARM cree que no es así y que los términos de las licencias son diferentes para ambas firmas. Los tribunales dirán quién tiene la razón el año que viene. Sin embargo, el avance de ARM no se detiene en la computación personal, también está creciendo en el sector automotriz. Ya antes sus chips se incluían en la manufactura de autos, pero ahora esa presencia está creciendo ante el auge de los vehículos autónomos. El objetivo de ARM es establecer la plataforma a partir de la cual los desarrolladores creen software de conducción automática. La tarea es titánica. Portavoces de la firma la han llamado una de las tareas computacionales más intensas que hemos visto en este planeta. Esta plataforma serviría para integrar chips con diferentes propósitos, más allá de los que requieren los autos. Esta visión es la que hace que firmas como las ya nombradas Apple, Google y Microsoft, que no son compañías de chips, usen los diseños personalizados de ARM. El centro de esto es un proceso de producción más fácil y simple, que además abarata costos y que permite que múltiples componentes se conecten entre sí en la Internet de las cosas. ARM en China. Todo ese contexto se hace aún más promisorio por la actual guerra de chips entre Estados Unidos y China, que tiene su origen en la escasez de estos componentes durante la crisis sanitaria. Ese evento sirvió para que el mundo descubriera, algo tarde, que cerca del 90% de los microprocesadores se fabrican en Asia. Al convertirlos en bienes estratégicos, Estados Unidos y China también los han convertido casi en armas en una estrategia mutua de controles de exportaciones de componentes y materias primas que aumenta en espiral. De momento, ARM ha dicho que esa guerra la afecta solo marginalmente. La compañía cumple con las regulaciones a la exportación, lo que no le impide considerar a China un buen mercado, que representa el 20% de su negocio global. La forma en la que ha cambiado ese mercado dice mucho de la evolución actual del sector. Antes se basaba mayormente en los móviles, pero hoy su centro se trasladó a centros de datos y a los autos. En 2018, el negocio de ARM en China se convirtió en una entidad independiente que posee mayormente un grupo de inversionistas del país. Con esa configuración no solo crecerá el negocio de venta de chips, el núcleo de todo, sino que también se invertirá en investigación y desarrollo, que permitirá el diseño de productos exclusivos para el mercado chino, algunos de los cuales se basarán en la arquitectura de ARM, mientras que otros no. Sin embargo, el futuro de ARM en China enfrenta obstáculos. Algunos ex empleados están iniciando una nueva compañía de diseño de microprocesadores con el apoyo del gobierno de Shenzhen, un movimiento que le quitó 5% al valor de la acción de ARM cuando se anunció. No obstante, en ARM no ven a los competidores como un riesgo inmediato porque creen que a las largas relaciones con las compañías chinas las harán mantener a ARM como proveedor porque ya cuentan con la ventaja de la base del software. Si se usa una nueva arquitectura, antes hay que crear el software, y eso toma tiempo. Todavía a ARM le queda el problema de la caída de las ventas de los móviles inteligentes. Aunque fuentes de la compañía han dicho que la tendencia que observan es el aumento de la inclusión de más de sus componentes en los teléfonos. Por último, está el asunto de la fuerza laboral. TSMC, el líder mundial en chips, culpa a la falta de mano de obra calificada por los retrasos en la construcción de su fábrica de $40,000 millones en Arizona. Al respecto, ARM está consciente de que la demanda de chips no dejará de aumentar durante los próximos 10 o 15 años, por lo cual el sector está enfrentando una guerra de talento equivalente a la de los obreros especializados en la primera industrialización. El mundo del diseño de los microprocesadores será el escenario de las más candentes batallas económicas en el futuro cercano. Tal vez también de batallas militares, como presagia el intercambio de prohibiciones de exportación de microprocesadores y materias primas entre Estados Unidos y China, que parecen intercambios de artillería con salvas. De cara a ese escenario, ARM está en una posición dominante que mejorará a medida que colonice el sector de los servidores y que más compañías abandonen la arquitectura x86 de Intel. De momento, ARM ha salido indemne de la guerra a su alrededor, pero más pronto que tarde tendrá el mismo valor estratégico que TSMC, es decir, será un objetivo militar más.
¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan cómo ARM domina los chips y su historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.